Muy bien, nos hemos extendido un poquito. Bueno, a veces la distancia de los lugares donde nos encontramos hace de que vamos a demorar un poco más. Muy bien, continuamos. Muy bien, estamos todos. El audio está bien, la imagen, por favor, sírvanse confirmar, doctores. Muy bien. Sí, continuamos entonces. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos los que están colaborando. Muy bien. Vayamos leyendo la siguiente pregunta. ¿Para qué se utiliza el índice de Bolton? En algún momento de su preparación, en la parte también del desempeño laboral a nivel de clínica. Seguramente hemos escuchado este término, el índice de Bolton, ¿verdad? Entonces, ¿qué idea tenemos a priori de lo que es el índice de Bolton? ¿Para qué sirve en otro caso? ¿Para qué se utiliza? Efectivamente, ¿verdad? Ya hemos repasado, sabemos qué es el índice de Bolton. Realmente este índice es utilizado mucho por los ortodoncistas y también odontólogos generales debe ser utilizado para poder detectar a tiempo la desarmonía de los tamaños de las arcadas dentarias. Generalmente, ¿para qué? Para realizar los pequeños stripping, ¿no? Para que nosotros podamos obtener una correcta armonía en la interdigitación, intercuspidación de las piezas dentarias. Esto generalmente muchas veces no se hace en los tratamientos de ortodoncia. Este índice debe estar planificado en el diagnóstico, ¿no? Del tratamiento de ortodoncia. De tal manera que vamos a llegar a un punto en que no hay una correcta armonía y vamos a corregir eso, ¿no? Pues hay diferentes tipos de la detección de las armonías. Pueden ser en el sector anterior, en los 6 superiores e inferiores, o en las 12, ¿no? Superiores también e inferiores. De acuerdo a eso, se le suele llamar la existencia de un índice Bolton positivo al problema que hay, ¿no? Puede ser en el inferior o en el superior. Muy bien, lo demás, para determinar el espacio necesario para el alineamiento dentario, eso serían pues análisis de modelos convencionales como Nance, Moyers, ¿no? Todo eso, ¿ya? Para predecir el tamaño de las piezas dentales aún no erupcionadas, pues bueno, de acuerdo a la radiografía o no, bueno, podemos ver si es Nance o Moyers. Para determinar el espacio necesario de correcta aplicación, pues, bueno, para eso sería para detectar la discrepancia dentaria posterior, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, es otro tipo de análisis que se hace. Que no nos incumbe en este momento, simplemente saber qué es el índice de Bolton. Respuesta correcta, respuesta sí iremos, la respuesta A, el índice de Bolton.
B no, porque estamos hablando en el caso de la respuesta B, doctores, de un análisis de modelos. Está hablando de un índice, no de un análisis. ¿Ya? Muy claro tener en cuenta ese tipo de denominación que se hace. Bueno, afirmando dice que para que exista un correcto engranaje de los dientes es necesaria una proporción entre ambos. Esa es la detección de la correcta armonía o desarmonía, ¿no? El correcto engranaje, que se llama la correcta tuidiana, ¿no? La relación molar, la relación canina correcta, ¿no? Muy bien. ¿Qué puntos celonéticos forman el plano de Fraunhofer? Ya lo habíamos visto, ¿no? Porión con orbital. No nos detenemos. Plano de Fraunhofer. ¿A qué colación hay otro tipo de planos que vamos a ver también, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el plano de Fraunhofer. Eso, colegas, doctores, doctoras, debemos tener sumamente claro ese tipo de interrogantes para poder resolver. En el cefalograma de Ricketts, ¿qué plano se utiliza como referencia para determinar la protrusión e inclinación de los incisivos superiores e inferiores? Hay un plano para detectar la protrusión e inclinación, o sea, si los dientes están bien ubicados o no. El plano palatal, el plano facial, plano pogonio y el plano. O sea, ¿cuál creen ustedes que sea el plano correcto que nos va a ayudar a determinar la inclinación y la protrusión de los incisivos superiores e inferiores? Muy bien, respuesta. Por favor, doctores, somos 94, estamos respondiendo 2, 3. Un poco más voy a responder yo solo. Por favor, hagamos dinámico esto. Es un repaso, ¿no? Es un banqueo de repaso, por favor, por el cual, si ya sabemos la respuesta, colaboremos en responder. Plano apogonio, ¿verdad? Respuesta correcta. Define la posición de la cara inferior y la posición de la dentadura recíprocamente. Muy bien. Muy bien. Respuesta correcta, respuesta sirve el plano apogonio. Respuesta C. Muy bien. Producción del incisivo inferior, no es la distancia, lo que hemos visto, eso, nada más, plano apogonio. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes factores del cefalograma de Ricketts o análisis cefalométrico no se modifican con la edad? No sé. Será la profundidad facial, la convexidad del ángulo del plano, la altura facial inferior. ¿Cuál de esos no se modifica? O sea, si el niño sigue creciendo, ese valor. Ujú. Muy bien, voy a retroceder. Muy bien. El plano pogonio. El plano pogonio, ahí la tienen, apogonio. Su norma clínica, define la protrusión que nos estaba diciendo y la posición de la dentadura recíprocamente a los maxilares. ¿Cómo están los dientes? ¿Ya? ¿Listo? Continuamos. Respecto a la pregunta, doctores, ¿cuál es la respuesta correcta? Me dicen convexidad facial, la mayoría de ustedes. La D es el ángulo de plano mandibular. Vayamos, ¿no? Hay un poco de divergencias. Muy bien. La altura facial inferior.
Es un ángulo formado por la espina nasal anterior, que la tenemos acá, el centro de la rama, que se le conoce como Shi y Pogón. Esta norma, o sea, este valor que ustedes ven acá, siempre va a permanecer constante con la edad. O sea, si el niño tiene 6, tiene 8, tiene 12, tiene 25 años, siempre este valor tiene que ser 47. Por lo tanto, es la pregunta que nos dice. ¿Qué valor se mantiene con la constante con la edad? Altura facial anterior, inferior o inferior. Por favor, no lo confundo. Nunca lo olvido. Altura facial anterior, inferior o inferior también, ¿no? De acuerdo a la literatura. Muy bien. Respuesta correcta. Respuesta Siremo. Respuesta D. Muy bien, seguimos. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a un patrón de crecimiento dólico facial? Ah, ¿se acuerdan que hablamos? Patrones, ¿no? Dijera, el doctor se olvidó, no incluyó preguntas sobre patrones, biotipos faciales, doctor. Otra denominación que se les da. ¿Cuál creen ustedes que es una característica del dólico facial? Para saber cómo es la arcada dentaria, o en este caso, qué características tiene un individuo con un patrón de crecimiento dólico. Tengo obviamente saber todas las características para poder dilucidar cuál de estas es la respuesta correcta. Muy bien, doctores, agradezco su participación. Muy bien, vamos incrementando. Exacto, arcadas dentarias estrechas. Es una característica muy importante respecto a un patrón de crecimiento dólico. Siempre vamos a encontrar en un dólico facial arcadas dentarias muy estrechas. Se les llama maxilares colapsados, ¿no? Generalmente características de personas que respiran por la boca. Otra característica dentaria importante es que tienen una mordida cruzada posterior. ¿Ya? Esas son características muy importantes que las tenemos que repasar. Muy bien. Ah, correcto. Muy bien. Vamos a ver aquí. Estamos hablando de cefalometría, análisis cefalométrico. Muy bien. Nuestro trazado. Lo comparamos. Aquí falta alguien, ¿verdad? Dentro de los biotipos faciales. ¿Cuál es el mesofacial? Mesofacial. Braquifacial, dólicofacial. Muy bien. Vemos las características. La musculatura del braquifacial es una musculatura fuerte. Nunca lo olviden. En el dólico es una musculatura débil. Su crecimiento a nivel óseo es de tipo vertical. Perdón, es de tipo horizontal en este caso. Y aquí es de tipo vertical. Ya, otra característica es que en el braquifacial la construcción ósea, las arcadas dentarias, ¿no? El maxilar superior y el inferior son de alguna manera amplios, son alargados, como vemos, ¿no? Y en este son cortos, ¿no? Muy cortos. Su crecimiento es hacia adelante y este es hacia adelante y hacia abajo, ¿ya? Por eso, son características. A este se le llama comúnmente, normalmente, cara ancha, cara corta. Ya este, obviamente, cara larga. ¿Ya? Queda un poco claro, ¿no? Respecto a lo. Entonces, ya sabemos que es una característica primordial de la cara. Entonces, si nos preguntaran
Lo contrario, braquifacial. Arcadas dentarias amplias. Cara corta y ancha, serían dos. También puede ser sobremordida profunda. O sea, al contrario, tendría que ser, ¿cuál de las siguientes características no corresponde, sería, a un patrón de crecimiento braquifacial? Ahí sí sería esta, ¿no es cierto? Ya, pero no nos confundamos. Continuemos. Muy bien. ¿Se acuerdan que nos habían hecho una observación respecto al plano de Fraunhofer? ¿Qué es el plano de Campe? En cefalometría, en ortodoncia no metemos mucho porque esto es más para rehabilitación, ¿verdad? Para pues, prótesis. Entonces, pero es necesario que tengamos que saber qué es el plano de Campe. La respuesta está marcada, para no tener mucho tiempo. Es aquel plano que dice que pasa por ambos puntos, porio y el punto espino-nasal, ya no por orbital, sino por espino-nasal. ¿Cuál es este? Muy bien, ya sabemos, ¿no? Canométrico del conducto auditivo, porio, hacia la espina nasal. Protético es la producción desde ese plano en tejidos blandos que está formado por el tragus y el ala de la nariz. Exacto. Así tiene que ser. Ya. Excelente. En las asimetrías mandibulares esqueletales, ¿qué ocurre con la línea media mandibular? No sufre desplazamiento, se desplaza hacia el lado de menor desarrollo, se desplaza hacia el lado normal, se desplaza hacia adelante. Estamos hablando con una pregunta un poco más compleja. Hablamos de asimetrías mandibulares esqueletales. Tenemos que leer muy bien la pregunta. Por eso ha sido importante incluirla en este banqueo, ya que puede haber asimetrías mandibulares de tipo funcionales, ¿verdad? Ya que puede ser por un mal asentamiento. Contactos prematuros. Cuando hay una asimetría mandibular por un contacto prematuro o por una mala conformación o disposición del famoso canteo que le decimos, ¿no? De las piezas dentarias, puede ocurrir una asimetría mandibular, pero esa no sería esqueletal, sería de tipo funcional. Nos puede venir una pregunta. Entonces dice, ¿qué ocurre con la línea media mandibular? ¿Qué pasará? Obviamente sufre algo, ¿no es cierto? No se queda. Obviamente, si dice que si no sufre de desplazamiento, bueno, no tiene razón, porque sí sucede algo, ¿no? Tiene que pasar algo. Se desplaza hacia el lado de menor desarrollo, o queda normal, o se desplaza hacia adelante, ¿no? Es muy importante saber. Muy bien, nos vamos al. Voy a tratar de dibujar una línea recta. No sé si tendré la suerte. Uy, no, se nos fue. Bueno, con las pantallas touch es un poco difícil dibujar, pero muy bien. Ahí vamos a ver, ¿no? Olvidemos que hay acá una pequeña gruña y vemos cómo está, ¿no? El centro sería aquí, ¿verdad? Acá, nació. Sí, Power, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Vemos esta fotografía de lado. ¿Dónde? Perdón, ¿dónde creen ustedes que esté el problema? En, en una asimetría mandibular de tipo esqueletal. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya hay un problema a nivel de la rama, hay un problema a nivel del cóndilo, puede haber un problema a nivel del disco, puede haber un problema en la fosa glenoidea. Ya, entonces anatómicamente no hay un problema. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esa? Claro, obviamente el problema al hablar de asimetría mandibular esqueletal, estamos hablando del ATM, pues claro, o sea, pero en este caso no es la pregunta. Nos dice que se desplaza, no es que se desplaza el ATM, sino, o sea, ¿a cuál lado se desplaza
la línea media, sea por el ATM, por lo que ya les he explicado, sea por lo que sea. ¿Por qué se desplaza? ¿Qué pasa? Exacto, al lado de menor desarrollo. Esa es la respuesta correcta. Y lo vamos a ver. Este es el lado que de repente tiene la parte del cóndilo malo, entonces se va a ir a este. Cuando se ríe, idem. Se desplaza al lado de menor desarrollo, al lado del problema. En el cefalograma lateral de Riquet, doctores, ¿qué plano construye el límite entre la cara y el cráneo? Oh, una pregunta bastante elaborada. ¿Será el plano facial, plano de Frankfurt, base nacio y el plano palatal? ¿Cuál creen ustedes que divide la cara y el cráneo? Muy bien, respuesta correcta. La C, nacio. La D, muy bien, nacio. Divide la base del cráneo de la cara. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes estudios cefalométricos es de suma utilidad para determinar las características del crecimiento de los aspectos cualitativos y cuantitativos? ¡Wow! Esta pregunta es bastante elaborada, pero por lo menos son un poco condescendientes con nosotros, se apean de nosotros y nos dicen que cualitativo se refiere a la dirección y cuantitativo se refiere al potencial de creación. Dirección, entonces, para eso ya tenemos que haber repasado la mayor parte de análisis cefalométricos que tengan esas características. Entonces, no dice que cuál de los estudios cefalométricos nos es de suma utilidad para determinar las características del crecimiento en sus aspectos cualitativos y cuantitativos. Es decir, estamos hablando de la dirección y del potencial de crecimiento. Villor-Yara, ¿verdad? ¿Debido a qué? En el polígono de Villor-Yara, sí vamos a encontrar que nos va a ayudar o nos va a servir para determinar justamente eso, las características de crecimiento. A su vez, ¿para qué? Para analizar las medidas, la dirección, la magnitud y el biotipo facial. Cuando hagamos nuestros polígonos de Villor-Yara, que es nuestro trazado, vamos a obtener todas estas condiciones. También es eficaz, nos dice, para determinar la relación frente a los procedimientos terapéuticos. La base para el diagnóstico es confeccionar las áreas por se superponen, ¿no? Muy bien. En la llave 3 de oclusión, vamos a marcarla. En la llave 3 de la oclusión de Andrews, por ejemplo, hay 6 llaves de la oclusión de Andrews, ¿verdad? También hay 6 elementos de la armonía orofacial, seguro que lo repasen también.
En la llave 3 de oclusión de Andrews, indique qué piezas dentales presentan torque, pues ya hemos hablado de torque, ¿verdad? Ya habíamos adelantado una pregunta y ya sabemos qué cosa es torque, no van a agarrar. Entonces, doctores, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es torque positivo? CDCB. En base solo a lo que hemos visto en las preguntas anteriores, que tienen que ver con el torque, será premolares, creo que me parece no es. Puede ser todo lo que tenga que ver con incisos, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿quién da más? Estamos entre CBD, BCD, BCD, BCD. Bien, ahí vamos a ir a la parte teórica para la resolución. Llave 3 de Andrews, inclinación de la corona. ¿Se acuerda que cuando hablamos y hicimos función de torque, ¿a qué se llama torque? No hablamos simplemente de inclinación, inclinación es lo más importante, ¿verdad? Inclinación ¿de qué? De la pieza dental, en este caso de la corona. Entonces, ¿qué es la inclinación de la corona para concepto básico? Es la tangente que pasa por el centro del eje mayor, las coronas clínicas de los discos centrales y laterales superiores, tiene una inclinación de gingival y palatino hacia incisional y vestibular. Eso se llama torque positivo. Para hacerlo más simple, la inclinación positiva, cuando la porción gingival es lingual a la incisal, ejemplo, dientes anteros superiores. Inclinación negativa, cuando la zona gingival es labial a la incisal, ejemplo, dientes de la arcada inferior. ¿Ya? Inclinación positiva, inclinación negativa. Muy bien. Entonces, teniendo esto, ¿qué se refiere? Dice, es una tangente que pasa por el centro del eje mayor. ¿De qué? De las coronas clínicas. ¿De quiénes? De los incisivos centrales y laterales superiores. ¿Ya? Que tienen esa inclinación. Desde gingival y palatino hacia incisal y vestibular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos resolver la pregunta? ¿A qué se referirá? Torque positivo, ¿a qué se refiere? ¿A la inclinación de quiénes? Díganlo. 4 incisivos superiores, ¿verdad? Es así. Es la respuesta correcta. B. Ajá. Porque si habláramos 4 incisivos inferiores, estaríamos hablando de torque negativo. No lo olviden, por favor. Siempre hablamos en su mayoría de todo el grupo de incisivos, tanto centrales como laterales, en cuestiones normales. Si hablamos de patología, ahí sí podemos hablar que los dos centrales pueden estar palatinizados y los laterales pueden estar volcados o vestibularizados. Entramos un poco a revisar con todo lo que ya hemos aprendido el examen clínico de casos clínicos. En el examen clínico de un niño de 8 años de edad, se observa la presencia de arcadas dentales estrechas, perfil convexo, musculatura débil y tendencia a la medida anterior. ¿A qué patrón de crecimiento corresponde? Dólico, facial, muy bien, ya eso lo hemos resuelto. Muy bien.
Vemos aquí, dólico, arcadas superiores estrechas, cara larga, ¿no? Podemos tener aquí adenoides, respiración bucal, a diferencia del braquifacial como de mesofacial. No olvida. Prohibido olvidar, doctores y doctoras. ¿Cuál de los siguientes factores es una de las posibles causas de un aumento de la orina? Eso es ya para pensar. No es tácito, no es concreto y dice, es un factor. Dice, de estos cuatro factores, ¿cuál puede causar un aumento de la orina? ¿Cuál? Efectivamente, presencia de una relación molar de clase 2 con dientes alineados de tamaño armónico. Los diastemas no suelen evidenciarse en el análisis de tipo lateral, como se evalúa el Obriet, ¿no? En los modelos. La presencia de rotaciones tampoco y apiñamientos tampoco. Muy bien, aquí tengo. Obriet. Muy bien. Perdón, disculpen. ¿Cuál de los siguientes factores se encuentran relacionados con variaciones en el overbite? Será la guía condilia, la presencia de diastemas, tamaño dental, la relación craneal. ¿Cuál creen ustedes que está relacionado a que tengamos un overbite alterado? Por ejemplo, un overbite de 1 o de 0. Obviamente hay otros factores, pero de los cuatro tenemos que coger uno. La guía condilia, ¿no es cierto? Ya, bueno, lo hemos revisado también. Cuando hay un desplazamiento, una malformación o un problema anatómico en lo que sería la eminencia articular respecto a la cavidad glenoidea, ¿no? Que puede ocasionar esto, ¿no? Bueno, creo que no hay mucho inconveniente, ya se ha tocado, ¿no? ¿Cómo encontramos las coronas de los incisivos centrales superiores en la clase 2.2? Ahí está, ¿no? Decíamos, siempre hablamos de todo, todos los incisivos. ¿Cómo encontramos los incisivos centrales en una 2.2? Muy importante es característica, ¿no? Porque lo vamos a ver también en la parte clínica para poder dar un diagnóstico respecto a la evaluación de los dientes. Retroinclinado. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ujú. Muy bien, estamos ya muy bien con todas las respuestas correctas. La D. Muy bien, acá. Retroinclinado. Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo están los laterales, el canino. Eso se puede clasificar de una manera en una clase 2.2 también, respecto a una clase 2.2, según Van der Linden, pueden anotar. Ahí van a encontrar estas características. Cuando los cuatro incisivos están retroinclinados o palatinizados, el tipo A, el tipo B, cuando es de esta manera, ¿no? Hay una visualización de los laterales, y el C es cuando ya tenemos pues, los caninos ectópicos, ¿no? Pueden revisarlo, pero bueno, por una cuestión de conocimiento, como nota de concepto, ¿no? Como conocimiento básico de cada uno, ya que eso no creo que pueda venir en el examen.
Muy bien, continuamos. No sé, ¿cuál es de las siguientes una consecuencia de la posición descendida de la lengua que se adopta durante la respiración bucal? Obviamente, donde hay respiración bucal, la lengua se adopta anómalamente a ponerse en una posición bien descendida. Por lo tanto, va a generar que haya una mordida cruzada posterior. Respuesta, doctores. Claro, si nosotros vamos a tener una posición descendida de la lengua no se adapta a nivel del paladar, por lo tanto no va a permitir también su formación ovoidea, no va a tener una correcta formación. Intervenir en la posición de la lengua en un crecimiento rotacional anterior no tiene sentido. Tampoco que la lengua va a disminuir la altura facial anterior porque no tiene una función de que aumente, ¿no? La altura, la altura facial anterior inferior. Cierre del eje facial tampoco, ¿no? Porque no me ve huesos la lengua. Lo que sí sería correcto es, obviamente, la falta de crecimiento transversal, ¿no? Como se va a colapsar ese maxilar, ¿no? Va a ser bien delgado, ¿no? Respuesta correcta, la respuesta sí. Seguimos, por favor. ¿Cuál de las siguientes anomalías es provocada por el hábito de succión pulgar del pulgar? Ya hemos hablado varias preguntas sobre el hábito de succión del pulgar. Mordida profunda dentoalveolar, apiñamiento del sector incisivo superior, protrusión dental o retrusión del sector incisivo inferior. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Muy bien. Respuesta correcta es la alternativa B o D. Doctor, es muy importante tener el hecho de que muchas veces los hábitos pueden producir anomalías de tipo de inclinación más que todo, ¿no? O de movimientos, pero no está registrado el hecho de que, o bueno, en la literatura no lo dice de una manera muy clara el hecho de que el hábito de succión, o tanto del pulgar, succión digital, succión de lapicero, ¿no? Instrumentos y esas cosas, puedan ocasionar un apiñamiento del sector incisivo superior. Ya hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ir al gráfico para que podamos ver muy bien qué es lo que va a producir. Acá se interpone el dedo, vemos que hay una mordida abierta, obviamente, ¿no? Anterior. ¿Y qué es la característica que va a hacer? El dedo se va a apoyar aquí, ¿verdad? Ahí va a ir, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar en los cibos inferiores principalmente? Aparte de la mordida abierta y todo, va a ocasionar una retrusión, una lingualización, una verticalización extrema. ¿De qué? De los incisivos inferiores. ¿Ya? Tengámonos en consideración
Estamos leyendo muy bien las preguntas, no nos continuemos, no nos decaigamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería la D, reducción del sector incisivo inferior. ¿Qué pacientes son propensos o están en riesgo, en ese caso no dice, a padecer una deformidad mayor como consecuencia del hábito de succión digital? ¿Cuáles desarrollaban más rápido, no? El problema de mordida abierta, el problema de retorsión del incisivo inferior. Ajá, ya, muy bien. La respuesta es la misma. Dolicofacial, efectivamente. Hemos hablado, doctores, de que es un biotipo débil, ¿no es cierto? Muscularmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre va a estar propenso a que se le llama pues el laxo, ¿no? Tiene una constitución laxa, entonces va a siempre tener una propensión más alta a padecer una deformidad como consecuencia del hábito de succión digital. ¿En qué posición nosotros, doctores, mandamos a tomar nuestras radiografías? El nombre correcto en sí es las teleradiografías. ¿Qué utilizamos de cefalometría? Retrusiva en relación céntrica será en máxima intercuspiración en posición borde a borde. ACD. CD. ¿Alguna vez, doctores, alguno de ustedes ha mandado a tomar una radiografía en posición borde a borde? Por favor, puedan explicarme, bueno, pueden ilustrarme también, ¿no? Bien, vamos a delinear en máxima intercuspiración. Siempre debemos pedir las radiografías eh, laterales, panorámicas, e incluso frontales, en máxima intercuspidación. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, es la norma, nos exige así, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. En el cefalograma de Ríquez, bueno, nos está un poco ya intercalando las preguntas. ¿Cuál es el punto pterigoideo? Bueno, obviamente, lo único que hay que hacer es anatómicamente ubicar, ¿no? ¿Dónde está el punto pterigoideo? Es la intersección en la pared posterior y superior de la fisura pterigo maxilar. Listo, ¿no? En el cefalograma de Ríquez lateral de Ríquez, ¿cuál de los siguientes factores nos indica la posición del pogoni y por lo tanto del mentón en plano sagital? Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? En este caso, la profundidad facial es la que nos indica la posición del pogonio y por lo tanto del mentón en el plano sagital. Doctores y doctoras, ¿en qué tipo de mordida encontramos una curva de espina invertida? En la valoración en un análisis clínico.
Ojo, estamos hablando de curva de Spee invertida. A ver, ¿qué dice la mayoría? La C, en mordidas cruzadas. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un gráfico muy claro, muy explicativo, donde hablamos de una curva de Spee normal, debe estar a 1.5 de altura, una relación relativamente plana. El overbite obviamente va a ser normal. En la curva de Spee aumentada, que vemos en este lugar, es un overjet positivo. Por lo tanto, hay una mordida profunda, ¿no? Es una mordida de una curva de Spee aumentada respecto a los incisivos. Y la curva de Spee invertida es aquella, una mordida abierta, ¿no? Ya que hay mayor extrusión o mayor crecimiento en la zona del premolar y molar. Por lo tanto, ¿qué nos va a generar? Una mordida abierta. En ningún caso, la curva de Spee invertida nos va a ocasionar mordida cruzada. Por lo tanto, respuesta correcta, la respuesta A, mordida. Una curva de Spee nos va a dar una mordida abierta. Muy bien. ¿Qué tipo de arcadas dentarias se caracteriza el patrón? Perdón, está entrecortándose el audio. Por favor, ¿puedan decirme si me escuchan con relativa normalidad, por favor? Muy bien. Brackets ya explicamos, ¿verdad? Ya en la parte teórica hemos explicado, ¿no? En la resolución, cuál era la característica dentaria del patrón braquifacial. Arcadas estrechas, arcadas amplias, arcadas triangulares, arcadas ovoides. La B, amplias. Correcto, respuesta correcta. Estrechas, dolicofaciales. Pues si vamos a ir a la maloclusión dentaria, vamos a hablar de una 2-1, ¿no? Si vamos a hablar de amplias, vamos a hablar a nivel de maloclusión dentaria tipo 2-2. Triangulares también la vamos a ver en tipos de respiradores bucales tipo 2-1, ¿no? Y ovoideas, bueno, las vamos a ver en las caras normales, en los mesofaciales, ¿no? ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Entonces no olvidar eso, la diferencia del patrón respecto a su arcado. Este pequeño dibujo, de manera de ilustración, cómo encontramos las arcadas. Nos dice que en un calco cefalométrico nos pregunta cuáles de las siguientes estructuras se determinan con facilidad y no suelen presentar doble imagen. Claro, al trazado cefalométrico, ¿no? Con el papel de cefalometría especial, con nuestro lápiz portaminas y todo eso. Muy bien, la respuesta correcta es... Muy bien, vamos a aclarar. Generalmente las estructuras que pueden darnos con facilidad doble imagen y que no los podemos identificar es las que tienen pues doble, ¿no? Como se dice, doble estructura.
Las órbitas son 2, el cóndilo son 2, por lo tanto no pueden estar muy alineadas por la mala postura. Conducto auditivo tenemos 2, por lo tanto pueden sesgar y presentar doble imagen al trazado. La única estructura que la podemos encontrar siempre, la que no nos va a presentar una doble imagen es la silla turca. ¿Ya? Muy bien. Que quede muy claro. Su respuesta correcta, la D. ¿Cuál de los siguientes factores de cefalograma de Ríquez indica la posición del maxilar superior en el plano vertical? ¿Cuál de los siguientes factores del cefalograma de Ríquez indica la posición del maxilar superior y en el plano vertical? No es lo mismo que hemos visto, ¿no? La altura maxilar es aquella que nos indica la posición del maxilar superior en el plano vertical. Como podemos ver en el gráfico. Aquí, ¿no? La altura maxilar es el ángulo formado por nacio, que tenemos acá, CF, del fosa maxilar, y el punto A. Esta norma nos va a indicar que en qué posición se encuentra el maxilar. Si está en posición horizontal o está en posición vertical, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta D. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes anomalías pueden ser originadas por la presencia de la denominada deglución infantil? A ver, me piden, la anterior es la silla turca, ¿no? Es la única que no presenta doble imagen, pero la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes anomalías, ojo, estamos hablando de un problema, puede ser originado por la presencia de la denominada deglución infantil? A ver, mordida profunda basal, mordida abierta lateral, mordida abierta anterior, mordida cruzada bilateral. ¿A qué nos referíamos con una deglución infantil, con la anomalía? ¿No? Entonces, ¿cuál de estas es la que se origina? Mordida profunda basal, mordida abierta lateral, mordida anterior, mordida cruzada bilateral. Respecto a la deglución. La C, así es, doctores. Mordida abierta anterior, tácito y correcto la respuesta. Muy bien. En el programa de Enriquez nos dice ¿qué indica un ver negativo? Muy bien, el ver es un análisis que se hace, ya, para poder ver qué tan fuerte es su biotipo, ¿no? Si es dólico facial fuerte, si es leve, y para eso tenemos que recurrir a una tabla. La tabla siguiente es la siguiente, ¿no? Donde vemos que empezamos por dólico, meso y braquifacial. Dólico severo de 0 a 2. En sí, todo lo negativo es dólico. Desde leve hasta severo, meso es 0, el equilibrio, y braqui todo lo que es positivo. No, no dice que eso nos va a indicar el tipo de cara, el biotipo, que ya hemos visto, el patrón. Esto, dólico facial es un crecimiento vertical, como ya hemos visto, es hiperdivergente. El mesofacial es un crecimiento neutro, balanceado, como eso tiene 0, y el braquifacial es un crecimiento horizontal. Todo eso ya lo hemos tocado el día. Muy ¿Cuál de las siguientes maloclusiones suele estar asociada con los patrones dólico-faciales?
Sus respuestas, doctores. Estamos entre B y D, B y D, C. ¿Cuál es? Como dice, una de las ciencias está asociada siempre con los dolicofaciales. Puede haber que hay una clase 3, correcto, pero dice, es como decir, en un alto porcentaje, ¿no? Claro, la pregunta es también ambigua, ¿no? No nos establece parámetros delimitantes muy exactos. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, doctores y doctoras. Hemos visto que en los dólico-faciales son los más laxos, son los más frágiles, son los más fáciles de que puedan sufrir una maloclusión. Son a los que de repente la lengua se les pone en la parte inferior, en el piso. Son aquellos que no pueden respirar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos, los doricofaciales? O sea, no puede respirar. ¿Cómo tienen el maxilar? O sea, eso quiero ir más. Exacto. Efectivamente, un dólico siempre va a tener mayor porcentaje de ser que clase 2-1. Doctores, no lo olviden, por favor. Doctoras, tengan muy en cuenta eso. ¿Ya? Al momento del examen. Que siempre se encuentra asociada a los dólicos faciales al patrón 2-1. Si bien puede haber, como le digo, clase 3, ¿no? Que sea asociada a patrones dólicos faciales. Entonces, la respuesta es la B, la clase 2-1. La clase 2-2, ¿a quiénes habíamos atribuido? Arcadas amplias, caras cortas, a, al biotipo o patrón de tipo braquifacial, ¿verdad? No olvidemos, seguimos, estamos retrocediendo. Hay que, a estas alturas ya del banqueo, debemos tener muy claro el hecho de poder definir cómo es un biotipo, una maloclusión, y poder diferenciar o establecer cómo es un hábito. En la sonrisa plena, ¿cuál debe ser la exposición de la corona clínica en los incisivos superiores? ¿Cómo se debe ver los incisivos? 2 tercios, exacto, 2 tercios. 2 tercios. Efectivamente, ¿no? Como no vemos que la sonrisa, bueno, hay tres tipos de sonrisas: sonrisa baja muestra solo los dientes superiores y no la encía; la sonrisa media, cuando el 75% de los dientes superiores y la parte de la cola de las papilas; y la sonrisa alta baja banda de encía insertada encima, ¿no? Entonces esta es la sonrisa media, la que lo podemos traducir en la respuesta 2 tercios. Muy bien. En el método de evaluación cefalométrico de McNamara, que es otro análisis que ustedes pueden revisarlo también, al paralelo a Steiner, a Ricketts, a Villot y Araba, ¿no? Tiene una característica, la cual está manejado más por planos y por perpendiculares. Entonces la pregunta va, nos dice que en ese método de McNamara, ¿a cuál de los siguientes planos es perpendicular la línea o vertical de McNamara? O sea, nos dice que la vertical de McNamara tiene que ser perpendicular a 1. Y hemos hablado que generalmente hay un plano que interviene mucho, que es el plano de Frankfurt. Muy bien, respuesta correcta la C. Respuesta sí y D. Muy bien, acá podemos verla. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hábitos puede provocar retusión dentoalveolar en la zona de los incisivos? Estamos hablando de retrusión dentoalveolar en incisivos dentarios inferiores. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya se volteó la respuesta. Ahora la pregunta es la respuesta y la respuesta es la pregunta.
Estamos hablando de retrusión dentoalveolar en la zona de incisivos. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Succión labial inferior. La respuesta correcta, respuesta B. Muy bien, los que han hablado. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que se ponían verticales, se ponían retruidas? ¿No? Claro, es lo mismo. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes trastornos es provocado por el hábito de respiración bucal? ¿Quién respira bucalmente? El 2-1, el dólico facial. En un dólico facial, ¿qué trastorno es provocado por este hábito? ¿Cuál era la característica principal? Nos está ya llevando al hecho de que todo lo que hemos aprendido de hoy lo estemos volcando en la respuesta. Muy bien, doctor, les felicito. La respuesta correcta es la A. Falta de crecimiento transversal. ¿Por qué? Porque el aire va a pasar por ahí, va a haber un maxilar deprimido, comprimido, colapsado, la lengua se va a ir hacia el piso, por lo tanto va a generar todo ese tipo de problemas. Muy bien. Correcto. La A. Falta de crecimiento transversal del maxilar superior. Eso es muy bien. Falta de crecimiento y desarrollo del maxilar superior, que nos conlleva a un patrón dólico facial, ¿no? Con una maloclusión de tipo, puede ser 2-1. ¿Ya? Así es. ¿Para qué utilizamos la tabla de Moyers, doctores? ¿Será la A, la B, la C o la D? Así es, la respuesta es la B. Para predecir la suma de anchos mesodistales de cadenas circulares no erupcionados mediante una tabla, ¿no? Que lo podían poner ahí, no erupcionado. Muy bien. Ajá. ¿No? Es de análisis de Moyers a través de la tabla de Moyers. ¿Cuál de las siguientes opciones que tenemos aquí, 4, puede ser causa de una asimetría mandibular funcional? No esqueletal, leamos bien. Su respuesta, doctores y doctoras. ¿Será el desigual crecimiento condilar? ¿Será la presencia de contactos prematuros? ¿Será la falta de desarrollo de la rama o una devolución disfuncional? La A, la B, la A. Muy bien. A ver, si estamos hablando, o si nos preguntan,
de que la causa genuina y preponderante de una asimetría mandibular funcional, que es la que nos hace la interrogante, ¿cuál es la causa? Es funcional, por lo tanto no es esqueletal. Por lo tanto, debemos de observar en ese caso alguna alternativa que tenga que ver con problemas esqueletales. Ejemplo, desigual crecimiento condilar, la falta de desarrollo de la rama no tiene nada que ver, porque en ese caso sería como la anterior respuesta, ¿no es cierto? Que se iba al lado de menor desarrollo. ¿Quién? Cuando había una simetría mandibular esqueletal, ¿ya? O cuando había un desplazamiento de la línea media. Muchas veces la línea media también puede ser de tipo dentario, sí, pero en este caso no nos compliquemos. Nos está hablando de temas esqueletales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien, vamos a ver. En una simetría mandibular se clasifica generalmente en de dos tipos, funcional y esqueletal. La esqueletal está tocando. Hay un problema estructural, ¿verdad? Morfológico, que puede ser de diversas causas. Puede ser ATM, puede ser cóndilo, puede ser cavidad glenoidea, puede ser disco, ya, muchos factores. Entonces, no dice que la simetría mandibular cuando es funcional no presenta asimetría estructural, obvio, ¿no? O sea, no hay un problema a nivel de hueso, a nivel morfológico. ¿Qué hay más bien? Es una malposición. Hay un desplazamiento, puede haber un desplazamiento lateral, obviamente hay una división de la línea media. ¿Y ese desplazamiento de qué tipo puede ser? Oclusal, articular y muscular. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre evaluar, también para la parte clínica, una simetría de qué tipo es, si es funcional o es que letal. En este caso se identifica por el canteo, ¿no? Que se llama comúnmente, hay un problema de contactos prematuros de la mandíbula y se empieza a ¿qué? A modificar el plano oclusal. Seguramente ustedes van a tener que modificar el plano oclusal. Bueno, las asimetrías se corrigen justamente con ese tipo de filosofías y técnicas de ortodoxia, corrigiendo la malposición y reconstruyendo el plano oclusal normal. Muy bien, sí. Otra vez del ver. ¿Se acuerda que vimos un cuadro del ver? Negativo todo lo que es dólico, positivo todo lo que es branqui. ¿Qué tipo de paciente nos indica un ver con un valor de +1? Será dólico severo, meso, severo, dólico suave. Vamos a marcar la respuesta para que nos... Muy bien. Respuesta de esta pregunta, por favor. Braquisevero, respuesta correcta. ¿Qué índice tenemos que observar y evaluar antes de tomar la decisión de realizar un enlace proximal? Ya lo vimos, ¿verdad? Ojo, doctores, no tomen la pregunta como una pregunta a cada uno de sus corazones respecto a que en qué momento debemos hacer stripping, ¿no? A veces cuando no hay una correcta alineación, nivelación, cuando ya no engranan bien, ¿qué hacemos? Bueno, recurrimos al típico 0,5 por acá, desde premolar hasta canino, y bueno, ganamos 3 y con eso lo acomodamos y listo, felices todos, ¿no? Felices los 4, ¿ya? Pero no es así, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta eso de que el análisis de Bolton nos va a ayudar a ver esas desarmonías, ¿no? Y saber cómo lo vamos a acomodar, ya que solo podemos, máximamente podemos nosotros en un stripping hacer pues generalmente hasta creo 3 milímetros, ¿no? Si no lo tengo exacto. Probablemente yo en mis casos de clínica de ortodoncia no realizo stripping, salvo que tenga que ser un problema muy morfológico, muy marcado respecto a la, a la morfología de la pieza dentaria. Muy bien.
¿Cuál de las siguientes es una característica de la clase 2, división 2 de Angle? Respuesta, autores. A ver, hay un análisis que hemos visto, voy a reforzar un poco ya que me han pedido, de que hay un análisis que se hace para tratar de ver si los dientes van a engranar correctamente. Y si no lo hacen, puede ser que haya un Bolton positivo en el superior o en el inferior de los incisivos centrales. Entonces, nos dice que acá la pregunta que qué índice tenemos que observar y evaluar antes de tomar la decisión de realizar este tipo. O sea, no se trata de entrar con nuestro disco o con nuestra fisura y bajar 0,5 indiscriminadamente a cada lado. 3, bueno, ya tengo espacio. No. Para eso necesitamos un índice de Bolton. Ese índice nos va a indicar cuánto debemos hacerle de este índice. Ya, muy bien. Ahora, estamos en la respuesta de las coronas centrales superiores en una clase 2, primera división de A. La respuesta anterior es índice de Bolton. ¿Ya? Aquí la respuesta es Bolton. ¿Cómo encontramos las coronas de los incisivos centrales superiores en una clase 2, división 1? Incisivos centrales superiores. Así es. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la clase 2, división 2 de ángulo? Ya sabemos, ¿no? División 2, patrón braquifacial, biotipo facial braquio. Respuesta correcta. Exactamente. Muy bien. ¿Qué produce una curva de SPI profunda? El overhead negativo, overhead disminuido, overhead aumentado. Obviamente produce overhead aumentado. Muy bien. Ya estamos terminando todo esto, exactamente 15 minutos. Vamos a correr un poco. ¿Qué características presentan la mordida abierta originada por succión digital? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué características? Ya habíamos visto que los dientes se retinclinan, pero ahora la característica. Tenemos las respuestas A, B, D, B. Si el dedo se va a interponer en el medio de las dos arcadas y va a haber un apoyamiento sobre el sector incisivo, tanto inferior como el superior. Entonces, lo que va a originar una mordida abierta en este caso lo vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que ¿Qué tipo de mordida lo que han visto aquí es corresponde a la alternativa?
Un ayudín más. Si es simétrico, y como han visto en el gráfico, es circunferencial. Respuesta correcta, la D, simétrica y circunferencial. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco, ya hemos visto cómo está. Esto es importante, ya que nos preguntan cuál de los siguientes análisis volumétricos se basa principalmente en medidas lineales. Recuerdan, doctoras y doctores, de que en los diversos análisis volumétricos que hemos visto el día de hoy en este banqueo, hemos visto Steiner, hemos visto Ricketts, hemos visto Villor-Yaravak, ¿no? Son análisis que se basan primero en ¿qué? En puntos craniométricos, ¿verdad? Esos puntos forman planos. Esos planos, ¿qué van a formar? Ángulos. ¿Ya? Entonces, todos esos tres análisis van a ver ángulos, los cuales tienen una medida normal y a su incremento, tienen una denominación y a su decremento otra denominación. Entonces, se nos dice que en los siguientes análisis volumétricos se basa principalmente en medidas lineales. Entonces, ¿qué análisis se basa en medidas? Sabemos que ninguno de los que ya hemos tocado tienen medidas lineales. Podemos descartar. Steiner, sabemos que no es. Villor-Yaravak tampoco. La única que podría hacer es McNamara. Lo ponemos ahí y vamos a buscar su parte teórica. Este análisis de McNamara depende principalmente de medidas lineales más que medidas angulares. Analiza la relación intermaxilar en sentido sagital y le agrega el estudio de los cambios y o alteraciones verticales. Y estudia el estado de la vía aérea, esas tres ventajas. ¿Ya? Entonces no olvidar eso. Por lo tanto, la respuesta correcta, respuesta CIREMO, es la evaluación cefalométrica de McNamara. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Muy bien, la respuesta es la A, correcta. Nos dice que indiquemos a qué crecimiento corresponde el biotipo braquifacial de Rickett en el análisis cefalométrico de bio. Seguro que le han hecho su BERT, y en el BERT de Rickett ha salido que el braquifacial es un braquifacial. Tiene un signo positivo. Entonces nos dice que en Villor-Yaravak, ¿qué tipo de crecimiento le correspondería? Generalmente, en Villor-Yaravak, el análisis, los tipos de crecimiento se evalúan respecto al crecimiento en el sentido de las hojas de reloj. O sea, me refiero a qué? A que puede ser en el mismo sentido en que van las agujas o puede ser contra el sentido. O sea, contrario a las agujas de reloj. ¿Ya? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que se utilice ese término, ¿no? Dice, el crecimiento según Ricketts, pero trasladado a Villor-Yaravak sería con sentido de qué? Si es que es un braquifacial, ¿en qué sentido va a crecer? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Ahora, cuando le hablamos de abajo, estamos hablando de que está yendo hacia abajo, por lo tanto sería en el sentido a las agujas del reloj. Y se está yendo hacia contrario a las agujas del reloj y sería en sentido que más horizontal, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta, doctores y doctoras? Me dan la A y la C. Si hablamos de un biotipo braquifacial, recuerdan cómo es un braquifacial, ¿verdad? ¿Cómo es su cara?
como es su arcada, qué tipo de orientación de crecimiento tiene, qué tipo de dirección tiene. ¿Cuál es el que crecía hacia abajo y del que su cara era larga? ¿Y cuál era el de que no crecía mucho, pero vamos a hacerle su flecha así, era una flecha gruesa? Exacto, doctores. Muy bien. Dólico facial cara larga. Braquifacial cara corta. Por lo tanto, al tener cara corta, ¿a dónde va a crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser su crecimiento? Eso, muy bien, la D. Va a ir en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿En qué? ¿En el análisis de qué? De Villor y Ara. Muy bien. Ya estamos muy bien, muy bien. Eso es antihorario, también se llama. Gracias, doctores. Muy bien. Lo mismo, es lo que hemos tocado para reforzar simplemente. Paciente de 8 años, que presenta arcadas dentales anchas, cara corta y ancha, mandíbula fuerte y cuadrada. O se ha agregado otra característica. ¿A qué patrón de crecimiento corresponde? Ya lo saben ustedes. Braqui, muy bien, doctor, muy bien. Ahí está, seguimos con el stripping. ¿Por qué creen ustedes que preguntan mucho por el stripping, por el análisis? Porque se hace indiscriminadamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de evaluación. Muy bien, vamos. En la evaluación clínica de un paciente que acude a la consulta con el ortodoncista, se determina que el apillamiento incisivo entre la maxilar inferior amerita en primer instante un desgaste interproximal. Strip, ya. ¿Y cómo se ha determinado que ese apillamiento incisivo de la maxilar inferior amerita? Pues es se ha podido ser por Volcker, ¿no es cierto? ¿Cuántos milímetros se calcula que se puede obtener en este procedimiento? Hay un tope también, no es que yo quiero sacarle 6 y le saco, ¿no? Empiezo desde mesial de molar todavía para ganar 0,5 más. Exactamente, solo hasta 2 milímetros. Después ya es un problema morfológico, se tiene que ver la manera de resolver eso. En este caso no está hablando de que la línea media probablemente no está correlacionada con la superior, por lo tanto quieren hacer el desgaste y puedan acomodar las piezas dentales camufladas. Así que, ¿cuál es cuando se hace un desgaste de este máximo uno puede, o sea, no puede haber tanto error tampoco. Me falta 6, bueno, le coloco 6. No, para eso haces extracciones, ¿no? En algún caso convencional. ¿Ya? Muy bien. Hemos llegado, doctores, al final de la presentación el día de hoy. Voy a pedir, por favor, a la mesa de conducción para que pueda darme unos minutos más respecto a que de repente hay algunas anotaciones o algunas observaciones que podamos tener respecto a los asistentes el día de hoy, respecto a este banqueo de preguntas de la especialidad de ortodoncia con la finalidad de llegar en un nivel superlativamente alto hacia el examen del ENAO.
Por favor, si tienen alguna interrogante, háganlo llegar sobre el chat, alguna duda que puedan tener. Espero haber logrado el día de hoy que ustedes puedan tener una imagen clara respecto a las preguntas, primero. Segundo, la temática en la que se enfoca el examen del ENAO. Vamos a tener una nueva oportunidad seguramente para poder ver cómo podemos amalgamar más conocimientos. También espero que con las preguntas ya del día de hoy que están familiarizadas, ya no tengan ese miedo escénico que muchas veces a todos nos ha pasado, de que leemos una pregunta, nos pide lo correcto y respondemos lo que no es, ¿no? O hacemos lo que no debemos hacer. Muy bien. No habiendo ya interrogantes, creo, las cuales voy a revisar en este momento. Muy bien, vamos. Bueno, a ver, solo para darles, bueno, no estamos en un curso donde podemos podemos ver, por ejemplo, a ver, en cuanto a los objetivos de un mantenedor, ya los hemos tocado, nos dice que un objetivo es prevenir la mesialización de la molar permanente. Segundo, el segundo objetivo es que pueda mantener, obviamente, el espacio correspondiente para la reducción de que también, en ese caso, el objetivo de mantener el espacio se convierte también en un requisito que debe cumplir un mantenedor de espacio. Ya, fundamentalmente eso. El análisis de Nance, Tanaka Johnson y Moyes, una diferencia, bueno, ellos al contrario tienen un parecido, los cuales son análisis de modelos, los cuales nos sirven para poder determinar la diferencia que puede haber o la discrepancia, como decimos, dentaria, entre las piezas dentarias versus la basal. ¿A qué le llamamos la basal en ortodoncia? Al hueso, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que hay dientes apiñados, entonces se tiene que hacer una diferenciación respecto a que, por ejemplo, en NANS, ¿no? Se hacen las medidas mesiodistales de las piezas dentarias desde las 6, ¿no? Y, por ejemplo, obtenemos que la medida de todas las piezas dentarias superiores suman 84. Ya. En nuestra basal, tomando la forma de arco que tenemos 80 nada más. Pero nos da 80, pero necesitamos 84. ¿Cuál sería nuestra discrepancia? Nuestra discrepancia negativa, porque necesitamos espacio para 84 milímetros, ¿ya? Pero tenemos solo 80. Ese es el análisis, ¿no? Moyer utiliza una tabla, Tanaka Johnson también, son diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero llegan a una conclusión de que nos dan la idea de cómo vamos a acomodar los dientes en cada vez. Voy a tratar de leer la otra pregunta.
¿Cómo se hace el análisis de Bolton y de Moyers? A ver, para el análisis de Moyers necesitamos un modelo, igualmente para el análisis de Bolton. El análisis de Bolton se hace la sumatoria de los 6 primeros dientes, bueno, dientes anteriores, ¿no? Desde canino. Se puede hacer de los 6 y también de los 12 dientes. Ya es un proceso que se hace que tenemos que dar un poco de tiempo más para poder explicar. Y el de Moyers es un análisis en el cual se va tomando la medida de los 4 incisivos centrales, tanto, perdón, los 4 incisivos tanto superiores como, perdón, incisivos centrales y laterales superiores. También se toman los incisivos centrales, laterales e inferiores y se va haciendo un pequeño análisis con medidas. Con esa medida que se obtiene, se va a una tabla. Esa tabla nos va a dar la predicción del espacio que necesitamos para poder acomodar tanto caninos y premolars. Ya les invito a que puedan revisar el internet siempre, pero por favor con mucho cuidado de que sean bases científicas muy bien estandarizadas y catalogadas para que no caigamos también en falsa información, ya que sabemos que en internet hay mucha falsa información. Sobre el uso de un mantenedor de espacio removible. Normalmente, el mantenedor de espacio es fijo, pero también hay mantenedor de espacio removible. Entonces, podemos ver primero las condiciones que tenemos en el paciente para poder evaluar el removible, ¿no? Nosotros en ortodoncia tratamos en lo posible de que siempre el mantenedor de espacio sea fijo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto sus características y requisitos, ¿no? Que tiene que ser obviamente bastante higienable, ¿no? O sea, que podamos hacer la higiene rápidamente, ¿ya? Ahora, ¿podemos hacer un espacio removible? Sí. ¿Cuándo el mantenedor de espacio puede ser removible? Cuando tenemos bastante espacio, ya, en ambos hemiarcadas, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos, de repente se le ha sacado la pieza 7.5 y la 8.5, o se le ha sacado la 7.4, 7.4, 8.5. Ahora, cuando nosotros tenemos la necesidad de expandir el arco y a su vez mantenerlo, también podemos utilizar una placa activa, ¿no? Eso es a evaluación y a criterio del profesional de ortodoncia en el caso que interviene la ortopedia, ¿no? Así es. Un ejemplo de qué me piden, por favor. A ver, ¿por qué está relacionado el paciente dólico facial con una clase 2.1? Primero, porque este paciente tiene al tener el paciente dólico, ¿no? La clase 1 es un maxilar colapsado, es un maxilar estrecho. Por lo tanto, ¿cómo es la cara de perdón, cómo es el biotipo facial de un dólico? Es estrecho, ¿verdad? Es alargado. A nivel lateral de cefalometría, ¿no? A nivel sagital, se le ve siempre como con la boca muy protruida, como que el maxilar está hacia afuera. Característica genuina de una clase 1, que es el resalte del excesivo, ¿no es cierto? Incisal excesivo. Ya es una característica. Segundo, porque generalmente el dólico facial es un paciente laxo, por lo tanto siempre va a crecer más en largo que en ancho, ¿no? Y por eso se relaciona. ¿Ya? Bueno, espero haber resuelto la mayoría de sus preguntas, esperando siempre con todo el deseo de todo el equipo de Ciremo y de mi parte desearles muy buena suerte en el examen. Suerte ya sé que la tienen, la preparación también, así que creo que no necesitan nada más que ir con toda la confianza del mundo, con la concentración y bueno, de acuerdo a los tips que se les ha dado a ustedes, puedan dar un excelente examen y así va a ser, ¿no? Como siempre con la fe es lo más grande de la vida, tenemos que siempre seguir adelante y yo sé que les va a ir muy bien, ¿no? Me despido de ustedes agradeciéndoles muy, muy, muy atentamente por su atención el día de hoy y bueno, espero que haya sido de su agrado, esperando siempre nos podamos encontrar en otro tipo de actividades. Muy bien, les deseo que pasen ustedes muy buenas noches, descansen y mañana retomar nuevamente el estudio. Muy bien, buenas noches, agradeciendo a la mesa de conducción
y a la coordinación respecto a el día de hoy que se me ha dado el espacio correspondiente. Muchas gracias y buenas noches.